Buenas noches, compañeros. Nuevamente nos encontramos y les damos la bienvenida a esta tertulia. Ayer en la tertulia hablábamos sobre la circular del año de 1956, lo que ella significó como definición del carisma y también el nombramiento de Monseñor Valencia como superior del instituto, y después de 29 años Monseñor Builes deja el superiorato. Hoy tendríamos como que continuar en la aplicación del carisma, es decir, si se define que el carisma es para estar entre infieles exclusivamente, la segunda parte caduca o se deja de lado. La ayuda a la diócesis con escaso clero. Entonces aquí tenemos a los conocedores de la historia, les vamos a preguntar a ellos cómo fue ese proceso paulatino, me imagino, que se dio en el instituto para haber llegado, por ejemplo, a la apertura de misiones en Bolivia, en el Ecuador, en Venezuela. Eso nace en el tiempo de Monseñor Jaramillos, que era superior. En una visita a Roma, en la propaganda, él se comprometió a enviar sacerdote al Congo belga. Monseñor Builes, en su diario, él no quería que fuera todavía a esos territorios, sino en las diócesis pobres de Latinoamérica. Entonces, debido al problema liberacionista de esos pueblos, el Congo entró en una etapa de guerra fratricida y se volvió un territorio peligroso. Entonces, debido a esa situación, la Santa Sede no aconsejó sino que pensaran en diócesis de Latinoamérica. Y le mostró a Monseñor y después a Monseñor Correa también las peticiones de obispos de Bolivia y de otras partes, pero más de Bolivia. Y le aconsejó a la comunidad que atendiera esas peticiones. De ahí nació la salida a diócesis de Bolivia, de Ecuador y Venezuela. Esa fue la etapa que se... ¿Y eso fue en qué año, Monseñor? Eso fue en el año... Monseñor Correa subió en el 72, ¿no es cierto? No, en el 66. 66 y 67 comenzó el periodo de Correa. No, 69, 69. No, estamos ahí porque exactamente yo me ordené el 66 y el superior general, que era Jaramillo, me dijo y me dio la aprobación. Y al final del año yo fui a hacer un curso de catequistas a Mitú, y estaba yo allá cuando salieron el Orsa, creo que Darío Cardona, y Monseñor Heriberto Correa al capítulo general en diciembre. Y en enero yo vine para que Monseñor Heriberto me diera obediencia, como dicen los religiosos. Eso fue, él comenzó en el 67, Heriberto. Y en ese periodo fue esa apertura, como ayer lo decíamos aquí, que era, en primer lugar, era la propaganda fide, como diciendo, bueno, aprovechémonos de una, ¿cómo se dice?, cláusula que decían cuando enviaron, de que por excepción fuéramos a parroquias pobres de clero. Y entonces, como había peticiones de América Latina, empezaron a hacer esa gestión. Y segundo, lo que decía Monseñor Baiter ayer, eso oxigenó el instituto, dado que es una de las buenas consecuencias. Sí. Y no es únicamente buena consecuencia, sino que se vio
se vio como algo positivo incluso antes de hacerlo. Pues sí, si Propaganda Fide nos pide eso y internamente el Consejo General ve que eso es beneficioso, pues lo dieron. ¿Quiénes fueron los primeros misioneros que salieron a estas misiones? A Bolivia yo me acuerdo de Gerardo Jaramillo. Jaramillo fue, Gerardo Jaramillo, cuando resolvió el Consejo que iba a abrir en Bolivia, entonces nombró a Gerardo Jaramillo, que salía del seminario para ir a trabajar y abrir la primera misión. Gerardo Jaramillo. Fueron y visitaron y entonces quedaron para la diócesis de Potosí. O sea que las dos misiones... No, Bolivia fue primero. No, la primera. Pero en una sola diócesis o en dos distintas. No, en una. Ah, en una. Y en la una un lugar. Cotagaita. Cotagaita. Ahí comenzó. Ahí comenzó. Y el otro que yo me acuerdo fue Leonel Ramírez. Alberto Betancourt fue. Alberto Betancourt, pero no fue de los primeros, sí. Sí, ahí sí lo tengo claro. Con Gerardo. No, fue el Leonel. Leonel también estuvo. Leonel también fue. Estuvo. Que yo no me acuerdo del equipo ahora, porque eso está escrito por ahí, pero no me acuerdo ahora. Después ya estuvo Jaime Duque, después Alberto Mesa también fue de los primeros. Mesa, sí. Ahí se dio un fenómeno que no se previó, pues, se abrió únicamente Cotagaita. Cotagaita tenía el clima de Bolivia era como las estaciones. Austral, sí. Y hubo al comienzo un desacomodo de algunos misioneros que se enviaron. No fue el nombramiento afortunado. Y entonces duraba un poco. Se dieron como 2 o 3 casos. Entonces aparecía ya Bolivia como no muy apetecida. Pues. Eso fue. Entonces se buscó abrir otros centros, no fuera de Bolivia, sino varios centros, para poder rotar el personal. Para poder rotar. Esa fue la si no se acomodaban una, y eso solucionó el problema. Ahí entonces se abrieron después, después de Cotagaita, en el tiempo mío se abrió Villazón, se abrió Talina, sí, eran como, y Cacha, que era, hasta ahí llegó pues la primera misión de Bolivia. Sí. Fíjense que yo alcanzo a ver ahí un aspecto que me parece relevante. Yo recuerdo que de alguna manera nosotros nos alegrábamos de esa salida porque la concepción de misión o misiones era más allá de la frontera. Entonces, si estamos fuera de Colombia, ya estamos en misiones. No se tenía clarito aquello de que hoy ya tenemos, decimos, bueno, pero es que si nos vamos a Bolivia debiéramos estar trabajando con, digamos, esta expresión, destinatarios de la primera evangelización. Llegamos a Bolivia a lo mismo que aquí habíamos hecho, que eran parroquias sin sacerdote, pequeñas parroquias, pero sin sacerdotes, y sin la idea de una primera evangelización. Eso no estaba todavía. Eso no estaba, claro. Sí. Yo tengo una pregunta, Padre Manuel y Monseñor,
Ustedes dicen que fue tan positivo esta primera salida porque oxigenó. ¿En qué se sentía en el instituto el beneficio de haber ido allá? En lo concreto, ¿cómo se sentía eso? El problema fue ¿no? Estábamos trabajando en 4 vicariatos. Otras jurisdicciones, 2 prefecturas y 2 vicariatos. O sea, Arauca... Es la Bateca. Yo ayer cuando hablábamos, la Bateca, Prefectura Apostólica de la Bateca, Prefectura Apostólica de Mitú, Vicariato Apostólico de Dismina y Vicariato Apostólico de Buenaventura. ¿Pero en qué año se dejó la Bateca y se pasó a Arauca? 45 se fundó la Bateca. En el 56... 45 fue la otra cosa fue que esa estaba administrada, Arauca, estaba administrada por los padres Vicentinos. La prefectura cogió fue territorio de Pamplona. La Bateca era de Pamplona. Lo otro lo manejaban los vicentinos como prefectura. Entonces, eso no duró mucho la Bateca. Así pues, entonces los vicentinos iban a entregar ese territorio, entonces reorganizaron. Yo creo que hubo influencia del clero de Pamplona, porque la parroquia de la Bateca era una buena parroquia y todo lo que fuera, y no era misión. Entonces se reorganizó y se la dieron al instituto y anexaron lo que era la antigua prefectura al territorio de la prefectura de Arauca, que empezó como prefectura. Y después Monseñor García pasó como prefecto y murió como prefecto en Arauca. Arauca. Y después ya fue Monseñor cuando Jaramillo, cuando ya lo subieron a vicariato y nombraron a Monseñor Jaramillo. Sí. Pero bueno, hay una cosa que Walter insistía ayer y que es bonito. Nos estamos encerrando y eso es muy práctico para los que tienen el servicio de gobierno, porque empieza el personal acá y aquí, pero ya como que no tiene dónde. Entonces al abrir por fuera del país dieron oxigenación en ese sentido. La segunda oxigenación me pareció a mí que fue el que dije, al final vamos a ir a misiones fuera de Colombia. O sea, como que subió la estima. Sí, yo me acuerdo de eso. Sencillamente no era nuestro carisma para ejercerlo en estos lugares que nos estaban dando en Bolivia y enseguidito en el Ecuador. Usted mismo conoce el Ecuador, esas parroquias. A mí me parece que eso fue interesante. La oxigenada fue también por esto. Hay que tenemos que como cuando Monseñor Correa le preguntó a los vicariatos, la comunidad que tenían prelados, pues, territorios, le preguntaron que cómo era la relación de los superiores con el ordinario, y decían que era pésima. Porque hablamos de que eran como fieras. Entonces, los prefectos y los vicarios, por lo general, eran la autoridad total eclesiástica y del personal. Si no se entendía en un lugar, ya salía de un lugar, lo pasaban por el otro, pero ya llevaba la historia. Alemán decía una comparación, como cuando uno viaja, que las maletas están con cosas de donde pasó. Entonces, así éramos nosotros, nos marcaban y ya íbamos marcados una parte y otra. Con etiquetas por toda parte.
Eso fue muy casero, pero a mí como me tocaba oírlos a ellos, se soltaban una cosa que estaban tratando con un obispo que no los mandaba dentro como de autoridad dentro de la comunidad, sino en lo único en los trabajos. Entonces ya el gobierno entraba como superior. O sea, de esa realidad, de esa realidad que se estaba viviendo, usted nos dijo ayer, nacieron los regionales. Los regionales. Los regionales como instancia de gobierno en las constituciones, que son los que tienen se les dio la importancia. Sí, bueno, se les dio. Se le dio la importancia porque ya el obispo no mandaba en la comunidad, que eran los nuestros, sino que entonces necesitaba el grupo tener un superior. Ahí se vio la necesidad y el fin de los regionales. Fíjese que ese es otro aspecto positivo de la salida al exterior a otro país. ¿Por qué? Porque ya no vamos allá a un territorio con jus commissionis, no, vamos con un contrato con el obispo del lugar. Entonces ya eso también aligera la manera de ver las cosas y de trabajar. Y prácticamente nosotros ahora ya no nos quedamos sino con 2 territorios jus commissionis. Entonces para mí eso también fue ventajoso, porque encontramos, no sé si prácticamente, pero también jurídicamente, una manera diferente de trabajar y de trabajar sin necesidad de estar sometido al ordinario del lugar como autoridad del instituto. Pero de ahí nacieron los regionales. Y en la oxigenación también se pudiera hablar de la parte económica. No tanto en eso, porque en donde se dio más problema económico no fue tanto en el Baupé ni en la otra, sino fue como el señor Posada. Sí, pero el problema económico no porque no hubiera, sino porque se administraba de otra manera. Pero aquí en Colombia, pues para ese tiempo no había que uno oyera, pues, y después a mí me tocó, ya después del 67, como una angustia económica. Ahora el exterior tampoco aportó, no, poquito, porque es que nos falta una cosa, y es la apertura de Ecuador. Y Venezuela. Y la de Venezuela también. Ya de ahí vinieron ya las otras que fueron simultáneas, Ecuador y Venezuela. Yo que viví en el Ecuador y tuve el gusto tan grande de convivir los últimos años de Roberto Samaniego, él me decía que él había tenido una dificultad. Él es ecuatoriano, pues, de origen, de nacimiento, y de por allá del Sixic, si no me equivoco, un pueblito de los lados de Cuenca. Y entonces pidió permiso y se regresó al Ecuador y habló con el obispo de Cuenca en ese momento, que no sé quién sería, y entonces le dijo, yo le voy a dar, Roberto le dijo, deme la parroquia más difícil de la diócesis. Y el obispo le dijo, sí señor, le voy a dar la parroquia más difícil. Unos 4 años antes de que Roberto apareciera por allá en la ciudad de Cuenca, en Molleturo habían quemado a una señora. Así que la denominaban como la bruja. Y eso está la historia es tremenda, pues, y eso ha hecho historia ya en el Ecuador y en esa parroquia. Y incluso los de Molleturo quedaron, pues, como unas personas belicosas y peligrosos y todo eso, pues, y cuando uno convive ya con ellos se da uno cuenta que no, fueron otras circunstancias las que hubo ahí, que no viene, pues, al momento de entrar a todos estos detalles. Y Roberto se fue a trabajar, pues, allá. Entonces, cuando ya vino y habló aquí con el superior, que tiene que haber sido en ese entonces Monseñor Correa Heriberto, fue el enganche que hubo para que el instituto llegara al Ecuador. Yo creo que Manuel
A mí me tocó la cuestión porque yo era del consejo. Entonces, Roberto se pidió un permiso para trabajar por donde quisiera él, y ahí se ocupa su tiempo. Después de trabajar unos años, Así es. se le dio la idea de presionar a la comunidad a que se fuera al Ecuador. Bueno, Monseñor Correa nos mandó a Fabio Bernal y me mandó a mí a ver, y Roberto fue el que nos hizo de guía. De guía, bueno, y nos llevó en su carro y todo. Y hablamos con el arzobispo de Cuenca y hablamos con el obispo de Loja. Así como eso. Entonces vimos que Roberto insistió en que él quería quedarse en Molleturo, que cogieran eso, pero ya integraba a la comunidad. Entonces se abrió por Molleturo y enseguida fue Sayausí por extensión. Como punto estratégico, ¿no es cierto? Ya por estar mucho más cercano a la ciudad de Cuenca. Y cuando los que fundaron al Amor fue Francisco Javier y ¿cómo se llama? Mi amigo, que está aquí. Casallas. No, aquí. ¿Qué me dice que está dónde? Yo me trajo. Vea lo que le. Yo me acuerdo que Francisco Javier Gil es el fundador de la Jesús. El Padre Jesús. No, Jesús fue mucho posterior. Fue posterior. Hombre. Para ese tiempo estaba también el hermano Fíjate que laguna tengo yo pues en esa cuestión. Salito también, el hermano Salo. No, eso fue posterior. Aquí está con nosotros, conversamos en la mesa ahí con él. Oye, un lazo que eso sí es imperdonable. Amigo mío, entonces me va el nombre cuando lo necesito. A los 2 minutos viene el nombre. Sigamos, cuando le llegue nos dice Monseñor. Sí, pero fue interesante esa apertura de al amor, porque el padre Francisco Javier Gil, como Monseñor Valencia, es otro converso del concilio. Y la labor pastoral, la metodología que él empezó a desarrollar con los compañeros, que no me acuerdo así yo tampoco ahora, fue novedosa en la diócesis de Loja, fue muy novedosa. Y Francisco Javier Gil tenía esa visión de los pobres. Hay que trabajar con los pobres, con los más pobres. Y para ese tiempo había una discusión entre si la promoción humana era evangelización o no. Promoción humana y evangelización. Pero no había salido la Populorum Progressio. No sé si ya debe haber salido, pero el problema es que eso no era claro. Pero era claro. O sea, las ideas no pasaron inmediatamente, se demoran. Yo me acuerdo mucho de eso porque yo fui al Ecuador a visitar por una invitación. Rafaelito. Y entonces el padre Francisco Javier Gil hizo un retiro con nosotros en Pibrián. Él estaba trabajando allá en Loja. Por el lado de Azogues. Sí, que lo dirigió Rodas, el que era vicario. Hernán Rodas. Claro, sí. Y entonces el padre Francisco Javier Gil insistía en que debíamos empezar a trabajar con la promoción humana para poder llegar a la evangelización, que era la manera como se estaba conceptuando. Después, más tardíamente, se entendió, y ahí está todo el aspecto de la famosa teología de la liberación, se entendió que ese trabajo que se llama de asistencia social, que se llama de organización social, que se llama de concientización social, es parte de la evangelización.
Para ese tiempo no era clara. De eso sí lo tengo yo. Manuel, el padre Roberto Samaniego había trabajado en el vicariato de Buenaventura y de ahí salió para el Ecuador. No, el trabajo fue después. Después, acuérdese que sí. El trabajo fue después en el vicariato de Buenaventura. Acuérdese que él estuvo en Puerto Lírida también, porque es que Roberto volvió al Ecuador después de haber estado una temporada muy larga. ¿Y sabe quién lo sacó? Para que dirigiera el departamento de pastoral. ¿Con usted? Y me puso a mí como el segundón de él. Muy bien, no estoy reclamando. Fue muy bonito eso. Un poco, naturalmente, ustedes saben cómo era Roberto, pero nos entendimos. Entonces, estuvo ya un tiempo por aquí en Colombia, largo. Y Robert, cuando estamos hablando de la fundación en el Ecuador, Golconda ya era una realidad, ya había pasado. Ya había pasado Golconda, porque es que el Roberto que yo conocí en el Ecuador y con el cual compartí muy a fondo pues muchas cosas con él, es un hombre grande, de un perfil en la promoción y en la evangelización que a mí me dejó siempre impresionado. Y le seguí la trayectoria, pues yo lo entrevistaba y charlaba con él en muchos momentos y yo me admiraba porque encontraba de una manera como tan exquisita la integración entre evangelización y la promoción humana. Este hombre no se entendía sin la promoción humana. No podía. Era imposible. Él no podía trabajar si no era en ese tipo de compromiso. Y vea que él trabajó mucho en Buenaventura también y en el Ecuador. La cooperativa del Ecuador la fundó Roberto Samaniego. Le pusieron Jesús Emilio porque acompañó. No, porque Jesús después le dio todo un empujón, claro. La empujó bien Jesús, pero él también había fundado una en Cabeceras. Sí, pero el San Juan, pero yo insisto que eso es posterior. Fue cuando ya regresó del Ecuador. El proceso va caminando. Cuando Roberto vino para el departamento de pastoral, pues ya Ecuador y Bolivia estaban marchando. Eso ya era pues una cuestión normal en el instituto. Y yo creo, Manuel, lo que usted decía ahora, para el instituto fue un paso muy importante porque se abordan culturas. Se sale de lo paisa, ¿no es cierto?, de la mayoría paisa de los javerianos, y el hecho de estar ya en el Ecuador, de estar en Bolivia con otras culturas, yo creo que eso empieza también a ser una caminada dentro del instituto. Es verdad. Es verdad. Lo que pasa es que también influye mucho lo que esté aquí, en la parte ideológica de las personas. Así. O sea, la manera de concebir y de pensar aquí en Colombia sobre la cultura indígena, que no se valoraba. Y allá eran tenidos como menores de edad. No solamente eso, sino que cualquier manifestación de tipo cultural, social, de festejos y todo, se le ponía el rótulo del demonio. Diabólico. Incluso en ese canto, tengo mi maloca junto al río, ahí aparece todo el sentido del guatí, del espíritu malo, de la cultura. Y yo tengo aquí en la cabeza, y no decir de quiénes, 2 o 3 antecesores nuestros en el Baupés, que ellos no tienen la culpa. Esa era la manera de pensar, que después ya los que eran niños y eran jovencitos nos decían, ¿y ustedes por qué hicieron esto? Yo digo, al salir a un país extranjero, como que uno hace así, ya no puedo levantar la cabeza tan orondo. ¿Por qué? Porque ya no estoy en mi tierra. Sin embargo, seguía de alguna manera primando el aspecto paisa. Entonces,
si Samaniego y Jesús, que fueron capaces, muy bonitos, no únicamente de soportarse, sino de acomodarse, había aspectos de esos que eran los que chocaban. Y Roberto aquí me decía, mira, es que ustedes son así. Y eso es ese choque realmente sí nos sirvió. Yo creo que nos sirvió. Claro. Bueno, y hablemos de Venezuela. ¿Cómo fue Monseñor? Una cosa ya que pasamos, hay que hacer notar la acción del instituto en los territorios de misión. Se entregó el vicariato y Mina, ya pues, marchando. Se entregó la diócesis de Arauca, ya constituida, pues. Se entregó la Buenaventura. Todo es obra de los misioneros, porque en Buenaventura ya cuando llegaron era una sola parroquia, la catedral. ¿Cuántas parroquias se hicieron? ¿Cuántas obras no se hicieron en Buenaventura? 54.000 habitantes había cuando llegó Monseñor Valencia. Son significativas las obras de los misioneros en las obras, en todo. No, quedaba el Baupés que la dividieron en Guainía porque es más un territorio más aislado y de más culturas, pero pues de pronto pues yo creo que no le costaría mucho al clero secular todavía asumir unos territorios netamente indígenas. Que usted vaya coronando, pero para llegar allá tenemos que caminar mucho todavía, pues en la parte histórica de estos territorios. Estamos en la coyuntura de la preparación de la sexta asamblea, que estando en el departamento de pastoral y estando Rodrigo trabajando en eso de proyectos, Rodrigo Velázquez, usted nos constituyó como comisión preparatoria para la sexta asamblea. Entonces, de ahí para acá, la sexta asamblea, es interesante ver cómo ha caminado el instituto. La quinta, ya tenemos más o menos la parte histórica de la quinta, que refleja una crisis. Las crisis no son malas, las crisis normalmente son de crecimiento, pero refleja una crisis porque para nosotros el instituto necesitaba, o la gente del instituto necesitaba un compromiso más radical, hablemos entre comillas, con los pobres, o sea, un compromiso social más radical. Y Monseñor Heriberto, yo le abono con esto y muchas otras cosas, fue muy sereno en afrontar esto. Y fue llevando, pero nosotros en las estructuras del instituto, los que estábamos más jóvenes entonces, nos sentíamos primero de alguna manera marginados y segundo sin voz. Habían grupos de más influencia. Eso reventó en la quinta asamblea, eso no hay duda. Y después de la quinta asamblea, que es una de las crisis que de pronto podemos hablar, después de la quinta asamblea, el Espíritu Santo y Monseñor Baiter lograron yo diría un equilibrio. Pero para mí es otro de los grandes jalones del instituto. Ahí se presenta, cuando entremos a la sexta asamblea, se presenta la presión de la base a través de nosotros porque no salgamos de América Latina, porque ya teníamos aquí en la cabeza todo lo que es el desarrollismo, toda la teoría del desarrollo, todo el compromiso que debíamos tener en la situación de los marginados de América Latina, y entonces decíamos el instituto es para América Latina y es para trabajar a este nivel.
y en la sexta asamblea eso se debatió con toda libertad, con toda libertad. Y cuando se llegó a la votación, porque había un grupo y por ahí estaba el superior elegido por votación popular, que era Monseñor Baiter, que decían, ya es tiempo, nos vamos para más allá. Y estamos hablando otra vez de África, rememorando lo que cuando Jaramillo se había pensado. Cuando se llegó a una votación, pues ganamos los de América Latina. Eso fue así. Ganamos. El capítulo entonces determinó eso. Ahí viene toda una historia que tiene Monseñor Baiter de su segundo periodo de gobierno. El primero para mí fue brillante, porque lograron que la crisis que se había creado en el instituto y en la base y todo fuera positiva y aflorara. Pero Manuel, esa crisis de la que usted está hablando es un choque de mentalidades, Sí. de los que hicieron opción por la teología de la liberación y el grupo, digamos, conservador de la teología clásica, pues, sí, de la Iglesia, ¿no es cierto? Aquí en la cabeza una anécdota que de pronto se puede decir ahora. En todo caso, eso era, o sea, nosotros queríamos un compromiso social más radical y nosotros queríamos, y yo tengo que decir claramente, queríamos la revolución y queríamos ese tipo de trabajo y que nosotros decíamos los sacerdotes para eso. Estaba ya en Colombia el movimiento de sacerdotes que llamaban rebeldes, estaba también ONIS en el sur, estaban los sacerdotes, ¿cómo se llamaban? Los de Bolivia, los de Chile. Entonces había todo y estaba el contexto aquí de Golconda. Entonces nosotros estábamos presionando al instituto por esa línea. Ese trabajo que le estaba haciendo, o esa concientización, llegó a la quinta asamblea. A la sexta. Perdón, a la quinta. Que fue lo que creó la tensión. Entonces, después, con todo el trabajo de Baiter, porque fue Monseñor Baiter el que se rodeó ¿cómo se dice? Sí, de personas que lo asesoraran y le llevaran a ese trabajo de base en cada lugar. De todo ese trabajo, brotó los efectos en la sexta asamblea. La sexta asamblea, entonces, fue una asamblea, sí o no, de una paz admirable. Ya no teníamos que meternos en problemas de elección. La elección estaba hecha porque se hizo con voto popular, entonces eso era lo más tensionante. Eso no había que hacerlo. Entonces entramos directamente a la temática y estábamos coordinando el padre Francisco Javier Gil, el padre Roberto Samaniego y mi persona, y teníamos como secretaria a la hermana Teresita Consuelo Escobar. Consuelo Escobar. Y para mí eso fue, para mí la sexta asamblea fue otro jalón en el instituto. Un hito. Sí, qué bien eso. Se nos quedó Venezuela y Ecuador, bueno, simultánea. Pero ¿y Venezuela en qué año fue? En el 72. En el, ¿Usted le tocó? No, Monseñor Correa. Monseñor Correa. Entonces, déjese, yo pienso, porque yo encontré ya yo estaba ahí en el consejo, pues, pero sí, por eso le digo que Ecuador, pues, me mandaron a mí con Fabio, y de esa visita ahí mismo se resolvió y se mandó, comenzó con Alamor, se mandó a Rafael y al padre Francisco Javier, Alamor, así comenzó.
Pero eso fue en tiempo ya, y después también se fundó Venezuela. Sí, Y Venezuela comenzó... Yo con la fecha sí, ¿no? Comenzó no, Cuando estuvo Alfonso Giraldo en Camaguán, como, Rodrigo Velázquez también después estuvo. comenzó como... 71, sí. Y estuvo Casallas también allá, al principio. En Camaguán estuvo Oscar Lopera, Guillermo López, yo me acuerdo de... Se abrieron el trabajo en la diócesis de Barinas. En Barinas. En la diócesis de Calabozo y en la diócesis como en la Guayana. La Guayana venezolana, no sé cuál era la diócesis donde estábamos, sino Matacoa. Matacoa. Vea pues, qué interesante la historia. Bueno, compañeros, yo creo que vamos a dejar por hoy. Espero que haya sido de todo el interés conocer cómo ha sido el proceso del carisma, cómo se ha ido viviendo, y con personas que han estado al frente pues, de muchas de esas decisiones. Nos veremos en una próxima tertulia. Muy buenas noches para todos, buenos días para quienes nos ven en el día.